Hay un pensamiento que lleva días dando vueltas en tu cabeza. Ya lo sabes. No hace falta que lo nombres ahora. Solo reconócelo. Ese pensamiento que aparece cuando te duchas, cuando manejas, cuando intentas dormir y no podés, cuando estás en una conversación con alguien y de repente te das cuenta de que no estabas ahí, sino en ese loop de siempre. A veces es una preocupación. A veces es una conversación que no ocurrió, pero que tu mente repasó 100 veces. A veces es una situación sin resolver que sigue girando, 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 como si darle más vueltas fuera a cambiar algo. ¿Y si pudieras simplemente atraparlo? No reprimirlo, no ignorarlo, no convencerte de que no debería estar ahí. Atraparlo, como se atrapa una mosca. Sé lo que estás pensando. ¿Una mosca? Sí. Y te prometo que cuando entiendas por qué los maestros de Ho'oponopono eligieron exactamente esa imagen, va a tener todo el sentido del mundo. Porque el pensamiento obsesivo se comporta exactamente como una mosca. Zumba, da vueltas, vuelve cada vez que lo espantas. Y cuanto más intentas agarrarlo con la mano, más se escapa. A menos que uses la herramienta correcta. La herramienta se llama papel de mosca. Y hoy vas a aprender a usarla para lo que más te pesa. No solo los pensamientos, las situaciones que se sienten sin salida, los problemas que se repiten, las preocupaciones que no puedes soltar, aunque sepas racionalmente que no tiene sentido seguir cargándolas. Todo eso tiene solución en este video. Quédate. ¿Por qué esta imagen lo cambia todo? Primero necesito contarte algo sobre cómo funciona el inconsciente cuando intenta resolver un problema. Porque el inconsciente tiene una característica que parece un defecto, pero en realidad es un mecanismo de supervivencia. No puede soltar algo hasta que siente que fue procesado. ¿Lo escuchaste? El inconsciente no suelta hasta que siente que fue procesado. Por eso los pensamientos obsesivos dan vueltas, no porque seas ansioso, no porque tengas algún problema, sino porque hay una parte de ti que genuinamente cree que si le da una vuelta más, solo una vuelta más, va a encontrar la respuesta. Y a veces esa parte tiene razón. A veces rumiar conduce a una solución. Pero la mayoría del tiempo lo que está dando vueltas no tiene solución en el nivel mental. Es una memoria, un programa, una creencia antigua que se activa ante ciertas situaciones y que genera el loop automáticamente. Y ante eso, la mente puede girar para siempre sin encontrar la salida. Porque la salida no está en el pensamiento, está en la limpieza de la memoria. Y ahí entra el papel de mosca. Cuando usas esta herramienta en Ho'oponopono, le estás dando al inconsciente exactamente lo que necesita. La sensación de que el problema fue capturado. No resuelto todavía, capturado, contenido, fuera del loop. Y esa sensación de captura es suficiente para que el sistema nervioso baje un escalón de alerta. Para que la mente pueda soltar aunque sea un instante. Y en ese instante de soltar, la divinidad hace el trabajo de limpieza. ¿Por qué la imagen del papel de mosca y no otra herramienta? Porque el papel de mosca tiene algo que pocas imágenes tienen. Es pegajoso sin ser violento. No destruye lo que atrapa, no mata, solo contiene. Solo detiene el movimiento circular sin eliminar lo que está ahí. Y eso es exactamente lo que queremos hacer con los pensamientos obsesivos. No eliminarlos con fuerza,
no reprimirlos, no convencerte de que no deberían existir. Solo detener el loop, contenerlos y entregarlos. Porque lo que queda quieto puede ser visto, y lo que puede ser visto puede ser limpiado. Y lo que es limpiado ya no necesita girar más. Vamos a practicarlo. Nombrar sin juzgar. Encontrá una posición cómoda. La que quieras. Acostado, sentado, lo que tu cuerpo pida. Cerrá los ojos. Y antes de cualquier técnica, antes de cualquier herramienta, quiero que hagas una sola cosa. Escucha tu mente. No para entrar en ella. No para seguir ninguno de sus hilos. Solo para observar qué está sonando ahí adentro en este momento. ¿Hay algún pensamiento que aparece con más frecuencia que los demás? ¿Una situación que se repite? ¿Una preocupación que lleva días, semanas, tal vez meses ocupando espacio en tu cabeza? No la analices. No intentes resolverla ahora. Solo reconócela. Y si son varias, también está bien. El papel de mosca tiene espacio para todas. Ahora quiero que imagines que eso que identificaste, ese pensamiento, esa situación, esa preocupación, es una mosca. No con desprecio, no como insulto, sino con la honestidad descriptiva de lo que realmente está haciendo. Zumbando, dando vueltas, yendo y volviendo. Sin poder posarse, sin poder descansar. Esa mosca también está agotada. ¿Lo notaste? Los pensamientos obsesivos no solo nos agotan a nosotros, ellos también son energía atrapada en un loop que no sabe cómo salir. No son tus enemigos, son partes tuyas que no encontraron dónde posarse todavía. Y el papel de mosca les da ese lugar. Respira. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Ahora visualizamos la herramienta. Atrapar, contener, entregar. Imagina que frente a ti hay un papel de mosca, no el objeto físico cotidiano, algo más antiguo, más sagrado. Es dorado, con una textura suave y densa, como ámbar líquido detenido. Suspendido en el aire frente a ti, quieto, esperando. Este papel de mosca no fue hecho para destruir. Fue hecho para contener lo que necesita dejar de girar. Y tiene una propiedad que los papeles de mosca ordinarios no tienen. Todo lo que se posa en él es recibido por la divinidad. Recogido, limpiado, transformado. No va a un lugar de olvido, va a un lugar de sanación.
Ahora trae el pensamiento que identificaste antes. Esa preocupación que da vueltas. Esa situación sin resolver. Es el loop mental que ya conoces de memoria. Míralo, sin juzgarte por tenerlo. Y ahora, con la intención de soltar, con el permiso genuino de dejar de cargarlo tú solo, posalo en el papel de mosca. Sentí cómo se queda ahí, quieto. Ya no está girando. Ya no está en tu cabeza. Está contenido. Y desde tu corazón, hacia ese pensamiento que acabas de soltar, y hacia la divinidad que lo recibe, lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Observa el papel de mosca. Ese pensamiento que parecía tan urgente, tan imposible de soltar, está ahí quieto, sin girar, sin zumbar. ¿Cómo se siente ese espacio en donde estaba antes? Quizás un poco más liviano, quizás extrañamente vacío, quizás incómodo al principio, porque no estás acostumbrado a que ese lugar esté libre. Todo eso es parte del proceso. Seguimos. Trae ahora otra cosa. Si hay más de un pensamiento que da vueltas, trae el siguiente. Esa conversación que repetiste mentalmente sin que cambie nunca el resultado. Posalo. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Trae la situación que se siente sin salida. Esa que no depende solo de vos. Esa que intentaste resolver desde todos los ángulos y que sigue igual. Posala. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Trae el miedo que no tiene nombre exacto. Esa sensación de que algo está mal o de que algo malo puede pasar, sin que puedas señalar exactamente qué. Posalo. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. ¿Y si hay algo más? Lo que sea que apareció en tu mente mientras estabas en este espacio, posalo también. El papel de mosca tiene lugar para todo. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Lo que casi todos cargan en silencio. Ahora vamos a trabajar sobre los patrones de pensamiento obsesivo más frecuentes. Para cada uno que resuene en vos, imagina que lo pones en el papel de mosca. No tenés que confirmar en voz alta, solo sentir el reconocimiento y soltar. Para el pensamiento que repasa una y otra vez lo que dijiste en aquella conversación y cómo podría haber sido diferente. Al papel de mosca. Para la preocupación por alguien que amás, que está pasando por algo difícil y al que no podés ayudar más de lo que ya ayudaste. Al papel de mosca. Para el loop de planificación obsesiva, el que repasa escenarios futuros una y otra vez, intentando controlar lo que todavía no ocurrió. Al papel de mosca. Para la comparación con otros, el pensamiento que mide dónde estás contra dónde están los demás y siempre encuentra que faltás algo. Al papel de mosca. Para el resentimiento que volvés a revisar, la injusticia que ya trabajaste, pero que a veces aparece de nuevo como si no hubiera alcanzado. Al papel de mosca.
para la duda sobre una decisión que ya tomaste y que ya no podés cambiar. Esa duda que llega tarde y no sirve para nada, pero que insiste igual. Al papel de mosca. Para el pensamiento de no soy suficiente, que aparece disfrazado de 1000 maneras distintas, pero que en el fondo siempre dice lo mismo. Al papel de mosca. Y para todos los pensamientos que no entraron en ninguna categoría, pero que están ahí de todas formas. Los que no tienen nombre, los que no entendés del todo, los que simplemente pesan. Todos al papel de mosca. Respira profundo. Exhala despacio. Observa tu mente. ¿Hay algo diferente? Aunque sea un poco más despacio. Aunque sea un pensamiento menos girando. Eso es real. Eso importa. El acto final. Soltar el papel mismo. Ahora, quiero que visualices el papel de mosca frente a vos, con todo lo que pusiste en él. Todos esos pensamientos, todas esas preocupaciones, todas esas situaciones que dejaron de girar. Mira ese papel y nota algo importante. Ya no te pertenece a vos. Cuando pusaste esas cosas en él, las entregaste a la divinidad, a esa inteligencia más grande que sabe exactamente qué hacer con cada una. Y ahora llegó el momento de soltar el papel también. No tirarlo, no quemarlo, no destruirlo. Simplemente abrís las manos y el papel se va. Llevado por algo que no ves, pero que sí sientes. Como viento que no mueve nada visible, pero que lleva lo invisible a donde necesita ir. Imagina el papel alejándose, más lejos, hasta que desaparece del campo de tu visión interior. Y en el espacio donde estaba, nada. Espacio limpio. Silencio. Ese silencio no es vacío. Es tu estado original. El que existía antes de que todos esos loops se instalaran en tu mente. Ese silencio sos vos, debajo de todo. Respirá en ese silencio. Déjate ser ese silencio, solo por este momento, sin hacer nada con él, sin llenarlo todavía. Para cualquier momento en que el loop empiece. Antes de terminar, quiero que sepas algo sobre esta herramienta que la hace diferente a todas las demás. El papel de mosca no requiere silencio, no requiere meditación, no requiere que estés en un lugar especial. Funciona en el medio del ruido, porque los pensamientos obsesivos no esperan que estés en condiciones ideales para aparecer. Aparecen en el tráfico, en la ducha, en la fila del supermercado, a las 3 de la mañana. Y cuando aparezcan, solo tenés que hacer una cosa: imaginar el papel de mosca, ese papel dorado y quieto, y decirle al pensamiento, en silencio, mentalmente, con la intención de soltar, al papel de mosca. Eso es todo. No tenés que hacer las 4 frases completas si no hay tiempo. No tenés que cerrar los ojos, no tenés que sentir nada especial. Solo el gesto interior de poner ese pensamiento que da vueltas en el papel que lo contiene y confiar en que la divinidad lo recoge desde ahí. Con el tiempo, este gesto se vuelve instantáneo.
un reflejo del alma. El pensamiento empieza a girar al papel de mosca. La preocupación aparece sin avisar al papel de mosca. El loop de siempre quiere arrancar al papel de mosca. Y donde antes había horas de giro, empieza a haber minutos, y donde había minutos, segundos. Hasta que un día notas que ese pensamiento que te tuvo prisionero semanas ya no tiene el mismo poder. No porque lo resolviste, sino porque dejaste de alimentar el loop. Y sin alimento, los loops se disuelven solos. Eso es el papel de mosca. Simple, inesperado y extraordinariamente efectivo. Si llegaste hasta aquí, acabas de darle a tu mente algo que raramente recibe. Permiso de soltar. No de resolver, no de entender, solo de soltar. Y eso es más difícil y más poderoso de lo que parece. Hay algo que podés hacer ahora mismo que ayuda a que más personas encuentren esta herramienta. Deja un like, no solo como gesto hacia el canal, sino como reconocimiento de que aprender a soltar los loops mentales es una de las habilidades más importantes que un ser humano puede desarrollar. Compartí este video con alguien que conozcas que esté atrapado en un pensamiento que da vueltas. No hace falta explicarle la teoría, solo envíaselo. El papel de mosca va a hacer el resto. Suscríbete si este espacio te da herramientas reales para vivir con más ligereza. Hay más herramientas como esta. Más palabras gatillo. Más llaves para los distintos tipos de carga. Y comenta algo. Puede ser lo que soltaste hoy, sin detalles si no querés. Solo cuánto tiempo llevaba ese pensamiento girando. Un día, una semana, años. O simplemente escribí al papel de mosca. Y mira qué pasa cuando lo escribís. A veces, el gesto escrito tiene tanto poder como el interior. El próximo video está en pantalla. Seguí limpiando. Seguí soltando. Seguí eligiendo el silencio por encima del loop. Con todo lo que necesitas soltar. Al papel de mosca. Siempre.